¿Hay algún verso donde diga que no se puede tomar de vuelta a la mujer por infidelidad de ella? ¿Cómo lo ve Yahweh? No, no hay un verso que diga eso. O sea, en sí, a Yahushua le preguntaron acerca del divorcio, que si se le daba carta de repudio, que es como se le llama el divorcio básicamente, a la mujer. Yahushua explicó que la única razón válida para el divorcio es la infidelidad, es el adulterio. Esa es la única razón válida. Pero incluso en ese aspecto, Yahushua habló claramente de que esa ley de divorcio se dejó por la necesidad de, del hombre que tenía, por su corazón de piedra, por su duro corazón, fue que Moshe escribió la ley y Yahweh lo permitió. Entonces, el divorcio va con la voluntad permisiva. Yahweh lo permite por el duro corazón del hombre o de la mujer, en el aspecto de no lograr perdonar, obviamente cuando el cónyuge está verdaderamente arrepentido y quiere hacer un cambio y demás, no lograr perdonar eso y decidir divorciarse. Entonces, por decirlo así, el divorcio según la Torah es válido, pero es Moshe quien escribió esa ley por la dureza del corazón del hombre. Solo cuando es adulterio es válido, pero debería estar por encima de lo que es justo, debería estar la misericordia, y al ser un matrimonio y deberá ser una de las representaciones más grandes del amor, debería darse el perdón, así como Yahweh perdonó a su pueblo que se comportó como una ramera al andar con los ídolos, con los falsos Elohim. Entonces, de hecho, el matrimonio es un ejemplo de la relación del Todopoderoso con su congregación, y es de ahí donde uno debería agarrarse para determinar las decisiones que se deben tomar en el matrimonio. Entonces, Yahweh quiere la unión, quiere la paz en el hogar. Entonces Él nunca va a estar en contra de que se vuelvan a unir, puesto que, por ejemplo, el mismo Yahweh le dio carta de divorcio al pueblo, pero después a través de Yahushua se volvió a unir con su pueblo, a través de Yahushua, repito. Espero con eso haya quedado claro. Quisiera que explicara sobre 2 Corintios 4, versos 3 y 4. 2 Corintios 4, 3 y 4. Vamos a ver. Dice, pero si nuestras buenas nuevas o evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el poderoso de este mundo, o lo que dirían comúnmente el Dios de este mundo, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz de las buenas nuevas de la estima de Mashiach, el cual es la imagen de Yahweh. Con respecto al primer verso, pero si nuestras buenas nuevas, era lo que predicamos, el hecho de que el Mashiach vino al mundo, murió por nuestros pecados y resucitó, si esas buenas nuevas están aún encubiertas, entre los que se pierden están encubiertas. Son los que se están perdiendo, en el sentido de que se van a ir al infierno y al lago de fuego. Son ellos los que no logran entender. Para ellos está escondido el entendimiento de las buenas nuevas, el entendimiento de que se necesita un Mesías, y el entendimiento de que en efecto ese Mesías ya vino, murió y el Todopoderoso lo resucitó. La fe nos lleva al entendimiento, y esa es la verdadera fe, no la fe que normalmente la gente piensa que es fe, por lo que les han enseñado en el cristianismo, que es más similar a la esperanza. La fe es saber y entender a pesar de no haber visto. Entonces, los que no tienen la verdadera fe no van a poder entender las buenas nuevas. Para ellos están encubiertas, no comprenden por qué a nosotros nos interesa leer la escritura, por qué nos interesa hacer el bien, por qué nos interesa más la vida espiritual o la vida eterna que este mundo. Entonces dice, pero si nuestras buenas nuevas están encubiertas, entre los que se pierden están encubiertas. Esto es entre los incrédulos, ¿verdad? Los que no tienen fe, los que no creen en el Todopoderoso o no creen en la Escritura. Porque hay gente que cree en el Todopoderoso pero no cree en la Escritura. Esos hay muchísimos. Y eso es un error gigante, porque, como dice después, a quienes el poderoso de este mundo les cegó el entendimiento. Entonces, ellos dicen creer en un poderoso, como ellos le llaman un Dios,
pero al no creer en la escritura no saben a quién le están adorando, a quién siguen, a quién dicen respetar, en quién dicen creer. Y ese es el poderoso de este mundo, el Dios de este mundo. Hay un Dios, y uso ese título porque es el que la mayoría de la gente reconoce o entiende, y en este caso se aplica completamente con el de este mundo. Por eso es que en este mundo todo el mundo adora a Dios, porque ese curiosamente es el nombre del poderoso de este mundo. Dios viene del nombre Zeus, y Zeus, según la escritura en Apocalipsis 2, es Satanás. Entonces, curiosamente, el que la mayoría de la gente, el 99.9% de personas, invoquen a Dios cuando oran, sin importar la religión, algunos ni siquiera son religiosos, pero hablan de Dios, dicen creer en Dios, en realidad creen en un poder superior a ellos, sí, pero es el poderoso de este mundo. No entienden, no han llegado a comprender lo que está encubierto aún para ellos, como lo dice estos versos, no han llegado a comprender que hay un poderoso que está por encima de todos esos que dicen ser dioses en este mundo, que hay un verdadero poderoso, Elohim, Yahweh, que es el que le dio poder a todos esos ángeles que se hicieron pasar por dioses. En este caso, Satanás, como dice el poderoso de este mundo, le cegó el entendimiento. Ellos no logran entender, como no tienen fe, no tienen entendimiento, porque como dije, el entendimiento viene por la fe. Entonces, al no tener fe, por ser incrédulos, se les fue el entendimiento. El poderoso de este mundo los logró cegar, para que no les resplandezca la luz de las buenas nuevas de la estima de Mashiach. Entonces, como están ciegos, por más que de las buenas nuevas salga luz celestial del Mesías, ellos no logran ver esa luz, no logran ver a través de esa luz porque están ciegos. Dice, para que no les resplandezca la luz de las buenas nuevas de la estima de Mashiach, quien es la imagen de Yahweh. Ellos no logran ver a Yahweh, ni siquiera a través de Mashiach, que es su imagen, porque están completamente ciegos y no logran ver la luz. Y como dijo Mashiach, ser la luz, no logran reconocer a Yahushua como el ungido. Espero haya quedado claro. Dice aquí, ¿recuerda las veces que Yahweh rechazó a su pueblo y Israel y el motivo? Pues sí, son demasiadas. Bueno, que haya rechazado Yahweh, tal vez no tantas, pero que se haya así, es que no sé, rechazo lo conecto con enojo, y que Yahweh se haya enojado con su pueblo, fueron muchas, pero más que todo ese enojo de Yahweh hacia su pueblo vino por el rechazo de su pueblo hacia él. Entonces más bien fue el pueblo el que le rechazó sus mandamientos, rechazó sus ordenanzas, fue a hacer lo que no debía, se encendió entonces la ira de Yahweh, y eso trajo la separación de su pueblo. En la mayoría de los casos fue la idolatría, en la mayoría de los casos, y en sí se podría decir que la idolatría viene siendo, o sea, casi como la raíz de todos los males es el amor al dinero. En cierta forma la idolatría viene siendo como una raíz de, se podría decir, todo pecado, porque cuando una persona decide hacer algo que no debe, es porque está poniendo algo por encima de Yahweh o de los mandamientos de Yahweh. Entonces eso en cierta forma viene siendo idolatría, el obedecer a la carne en vez de obedecer a Yahweh, el obedecer al sistema en vez de obedecer a Yahweh, obedecer a Satanás en vez de obedecer al Todopoderoso. Entonces, idolatría sería como el común denominador, pero sí, como le digo, son muchas las veces en que sucede. Y también, como sabemos, Yahweh da tiempo, Él es paciente, Él da tiempo para que se arrepientan, Él manda a sus profetas, pero el pueblo sigue y sigue empeorando hasta que llega el punto donde ya tiene que caer el castigo, que es más o menos cuando se daba lo de los exilios y demás. Entonces, solo el hecho de que el pueblo fue exiliado 4 veces, ahí se podría hablar de 4 veces principales en las que Yahweh rechazó a su pueblo y lo hizo salir de la tierra prometida. Pero obviamente tenemos todas las demás que sucedió en los 40 años en el desierto, obviamente cuando rechazaron a Mashiach y demás. O sea, sí, en realidad son muchas las ocasiones, tristemente, en las que el pueblo se ha desviado y ha estado pues vulnerable ante la ira de Yahweh. Y bendito el Padre, que está escrito, está profetizado, que va a llegar el punto en estos tiempos finales en el que después de mostrar su ira
con toda su fuerza, va a dejar de enojarse eternamente. Entonces Él promete que nos va a dar el cuerpo nuevo y todo lo demás para que ya Él nunca más se vaya a enojar con nosotros, lo cual es inmensamente grande y poderoso. Es una promesa hermosa, más cuando se sabe lo que acabo de mencionar, que a través de toda la escritura, una y otra vez Yahweh se enoja con el pueblo por nuestros pecados. Entonces el que Él nos prometa que nunca más se va a volver a enojar es una promesa inmensa y un gozo también grandísimo, porque eso significa que nosotros ya no le vamos a fallar. Dice, ¿en qué día entra el sol en la cuarta puerta? ¿Es el día del equinoccio o día después? En sí entra dos veces al año, porque son 6 puertas, 12 meses, entonces repite puerta en el año. Pero en lo que respecta al primer mes, que me imagino sé por qué me está preguntando, Hanok dice que el último día viene siendo el equinoccio, el último día del calendario. Por ende sería el primer día, o sea, el día después, cuando entra por la cuarta puerta. Lo que estaba pensando, lo otro es que el último día del año viene siendo también último día de la estación, del invierno, y pasa a la primavera. Con el equinoccio se entra en la primavera, y el cambio de estación se da en el último día del año, el último día del mes. Entonces en el equinoccio se hace el cambio de estación, y me gustaría verificar. Sí, bueno, por la forma en que había hecho yo el calendario, como han visto el calendario anterior, bueno, le digo al hermano porque es de la congregación, ahí en el calendario anterior yo ponía las puertas, ahí puede ver que, digamos, sería el primer día de Aviv cuando entra por la cuarta puerta, pero no me extrañaría con eso que mencioné de la estación, quizá que, que sea con el día anterior por el hecho de que se da el cambio de estación. Pero sí, en general la respuesta rápida sería el primer día del mes de Aviv cuando entra por la cuarta puerta, y como Hanok dice que el equinoccio es el último día del año, entonces sería el día después. ¿Podría explicarnos Eclesiastés 4 versos 9 al 16? Dice, mejor son 2 que 1, pues reciben mejor paga por su trabajo. Bueno, ese verso, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis vemos que cuando Yahweh hizo al hombre y lo vio solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, y le hizo una mujer. De ahí viene la idea de matrimonio, el que se uniesen y fuesen una sola carne, pero siendo 2 personas, un complemento el uno del otro, para poder llevar a cabo lo que se propongan de una manera más efectiva, más productiva. Entonces, 2 hombres trabajando, por ejemplo, en construcción, van a poder hacer más cosas que si solo es uno tratando de jalar todo y cargar todo y hacer todo. Por ende, si trabajan 2 y se ayudan el uno al otro, podrían cobrar más, ¿verdad? Eso por dar solo un ejemplo de lo que esto representa acá, pero se da en todo aspecto: el tener un amigo, el tener una esposa, etcétera. Mejor son 2 que 1, pues reciben mejor paga por su trabajo. Por eso el hombre, como dije, con el matrimonio, ¿verdad? Si es una mujer de bien, así como obviamente una mujer cuando se hace con un hombre de bien, se une a un hombre de bien, va a estar mucho mejor que lo que haya estado cuando se encontraba sola. Y en el aspecto espiritual, con mucha más razón, la congregación, como la mujer sola, está sin salvación, está sin la redención, sin el favor de Yahweh, pero al unirse con Yahushua recibe una mejor paga, o sea, recibe la redención, el perdón de pecados, la vida eterna. Dice el verso 10, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. Eso que acabo de mencionar. Si cae, el uno levantará a su compañero. Por un lado, como decía, el tener un amigo, cuando una persona pasa por algo, si tiene un amigo que le pueda poner el hombro, ya sea para darle consejo o solo para estar ahí
y escuchar, que se desahogue, etcétera, va a ayudar a la otra persona a seguir adelante, a fortalecerse e ir hacia adelante, mientras que la persona que está sola puede terminar hundiéndose en sus pensamientos, en ese hueco en el que se metió por sus propias malas decisiones. Pero en el sentido espiritual, como decía, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Bendito Yahweh, que al tener a Yahushua, si uno cae, él lo levanta a uno. Pero hay del que está solo, hay del que no tiene a Mashiach. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? ¿Verdad? Esto es claro, ¿verdad? Es como de cada persona sale una cantidad de calor, y eso hace que si la persona está con otra persona, se calientan el uno al otro. Como era solo estar en un cuarto con varias personas puede hacer que se empiece a calentar muchísimo el ambiente. Entonces, en este caso, como el matrimonio estando en la cama juntos, ayudan el uno al otro a mantenerse calientes a través de la noche, mientras que si la persona estuviese sola, más bien se puede terminar congelando. Entonces, a través de eso que vemos en la naturaleza, algo tan claro, tan obvio, se ve lo que el Todopoderoso nos estaba mostrando de la necesidad de unidad, como Yahweh nos hizo para unirnos a otros, socializar, buscar hermandad, amor fraternal, etc. Dice, a uno que prevalece contra otro, dos lo resisten. Si hay un hombre haciendo una injusticia a otro, si a ese otro viene su compañero a ayudarlo, el que estaba haciendo la injusticia ya no va a poder, o al menos no tan fácil. A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto es poderosísimo. De hecho, estos versos son parte de lo que yo menciono cuando tengo la oportunidad de casar a alguien, puesto que aquí vemos algo muy interesante, ya que está hablando de el poder de la unión, el poder de tener un compañero, tener una esposa, el que hayan dos personas para que uno ayude al otro, etc. Pero en este caso viene y dice, a uno que prevalece contra otro, dos lo resisten. Como por ejemplo, Satanás prevalece contra el hombre, pero ahora el hombre tiene a Mashiach y por ende puede resistir al enemigo, como dice la escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero dice después, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En el caso de el matrimonio, son dos personas, pero al unirse bajo la bendición de Yahweh, están uniendo a Yahweh a ese pacto. Por ende terminan siendo 3 dobleces. Entonces vean cómo, a pesar de estar hablando de dos lo resisten, después dice cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Porque cuando hay dos personas que buscan el bien, buscan la justicia y están unidos por amor fraternal, Yahweh va a estar en medio de ellos y va a ser ese tercer doblez que les va a dar la fuerza necesaria para que no puedan romperse. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre. Esto es, bueno, en lo literal es claro, lo espiritual es profético. Repito, mejor es el muchacho pobre y sabio, es mucho mejor alguien que sea joven, pero que tenga verdadera sabiduría celestial, aunque sea pobre, mientras que en este mundo exaltan la riqueza y desprecian la sabiduría. Pero es mejor un muchacho pobre y sabio que un rey viejo y necio. Necio, o sea, tonto, por más que sea viejo, no sirve de nada. Si llegó a ser viejo y no aprendió nada a través de todos esos años de experiencia y permaneció siendo necio, más bien se hizo peor. Es mejor un muchacho, aunque no tenga mucha experiencia, si tiene la sabiduría necesaria, aunque sea pobre. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Entonces, mejor un hombre, aunque sea joven y sea pobre, siendo sabio,
que un hombre que es rey, ¿verdad? Imaginándose el poder de un rey, las riquezas de un rey, pero es mejor ese muchacho pobre, si es sabio, que un rey con todo ese poder, con todas esas riquezas, que sea necio y que no admita consejos. Y vean la comparación, eso muestra la importancia de escuchar el consejo. En la mayoría de los casos es Yahweh enviando sus consejos a través de alguien que lo quiere a uno. Entonces, muy importante escuchar consejo. Y la mayoría, o sea, varios consejos si es posible. Entonces, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre. Entonces, aunque haya estado en la cárcel una persona, si tiene sabiduría, es mucho mejor que una persona que haya sido rey toda su vida, pero que es un necio. Esto es profético porque los dos testigos los van a meter en cárcel por 10 días antes de matarlos. El testigo como Moshe, que es a quien Yahweh va a hacer reinar, le va a dar el trono básicamente, o la vara para que rija las naciones, la vara de hierro. Él lo van a meter en la cárcel antes de matarlo, y comparado obviamente con Illuminati y todos estos reyes de este mundo, ¿verdad?, le considerarían pobre, pero Yahweh le ha dado sabiduría a través de Yahushua. Por ende, es como haciendo una comparación de la bestia o el líder mundial, que va a ser un necio, que no admite consejo, por más que sea el líder del mundo o rey. Pero el último que van a meter en cárcel y considerarían algo vil, es a quien Yahweh va a terminar poniendo en el trono, al igual que muchos de los, bueno, que a los 144,000, eran sí, los pocos, los 144,000, que Yahweh les va a dar trono, les va a dar el que sean reyes y sacerdotes. Entonces dice, aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre. Después dice el 15, y vi a todos los que viven debajo del sol, no dice, ¿verdad?, a un lado, como normalmente dibujan a la tierra y todo eso. Y vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que ocupará el lugar del otro rey. La muchedumbre que lo seguía no tenía fin, y sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Esto, ¿verdad?, mostrando cómo las naciones se dejan llevar por muchas veces por ese poder político. Cuando hay las elecciones, todo el mundo ahí celebrando y los políticos besando bebés y todo eso. Pero cuando ya empieza a gobernar, hasta ahí llegó la pompa, hasta ahí llegó la fiesta, y lo que empiezan son las quejas por todas las malas decisiones que toma el líder. Con todos los líderes de hoy en día, como el de este país por ejemplo, pues es normal que vayan a haber quejas por el mal trabajo, pero aquí en Eclesiastés se está refiriendo que incluso, o sea, que es parte de las vanidades de este mundo, incluso si el rey es un buen rey, siempre van a haber personas en su reino que lo van a odiar, que lo van a detestar, que lo van a querer muerto. Por más que sea un rey justo, misericordioso, la gente injusta lo va a ver como injusto. Entonces dice, y sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es vanidad y aflicción de espíritu, mostrando cómo en este mundo nada se puede disfrutar completamente. Todo tiene un aspecto negativo, y eso es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces la gente piensa que llegando al poder va a llegar a estar feliz. Cuando llegan al poder se dan cuenta que tienen un montón de razones también para preocuparse o cosas así. Entonces este mundo es para darnos cuenta de eso y poder trabajar para el mundo eterno, para recibir algo que va a ser completamente satisfactorio, a diferencia de todo lo que en este mundo se puede obtener. Dice, podría deletrear el nombre del Padre. Ok, bueno, es que el nombre del Todopoderoso es en hebreo y sería Yud, Hei, Vav, Hei, las 4 letras que lo componen.
Normalmente el equivalente de esas letras en las consonantes, puesto que las letras hebreas son consonantes, en las consonantes de nuestro alfabeto normalmente lo transliteran como YHWH, pero también hay gente que lo escribe diferente porque lo que quieren escribir es la pronunciación en vez de la transliteración, y en ese caso, por ejemplo, el más común es YAHWEH. Ese es el más común, pero también se podría poner YAHUEH. Hay otros que también lo ponen IAUE, Yahweh. Y como mencioné ahora, que lo había encontrado en latín con la I, la A, la O, la U y la E, Yahweh. Lo que importa es la pronunciación. Y como dije, el hebreo, el idioma en que se escribe. Entonces, tendría que, y también por si algo, en el hebreo hay 3 diferentes tipos de alfabetos, bueno, de formas de escribir las letras, que son el pictográfico, el ashuri y el pictográfico, el paleohebreo y el ashuri, que es el que llaman también cuadrado. Pero por ejemplo, si lograse poner en Google YHWH y va a imágenes, ahí le va a salir Yahweh en las varias formas, con solo poner YHWH. La construcción del templo de los judíos es parte de la señal de los últimos tiempos. De ser así, ¿entre cuáles ellos se tendría que dar? Como yo he mencionado, en el aspecto espiritual no se necesita un templo, pero por algunos detalles que vemos a través de la escritura es posible que se dé, por el hecho de que los impíos sí necesitan ver para creer. Los impíos sí necesitan un templo de piedra, entonces no sería nada extraño que lo construyan y por ende se cumpla parte de las profecías de una manera literal, además de la espiritual que mencioné, puesto que a partir de que el Mesías vino, el templo es el cuerpo humano es el templo de Yahweh. Entonces, a partir de la venida de Mashiach, el cuerpo es el templo, por ende, el que, por ejemplo, la abominación desoladora entre en el templo, se cumple con que Satanás entre en un cuerpo humano y no se necesitaría un templo de piedra. Pero por el hecho de que los judíos no creen en el Mesías y por ende no tienen el entendimiento de que el templo es el cuerpo, ellos van a querer construir un templo para poder creer que el Mesías vino. Por eso no es de extrañarse que aparezca un hombre que construya el templo para poder convencer a los judíos de que él es el enviado del Todopoderoso. De ser así, esa construcción se daría durante el primer año. Estaría siendo finalizada a los 8 meses aproximadamente, de hecho 8.3 meses según los cálculos que he mostrado en la congregación con el diagrama que hice del fin de los tiempos y todas las fechas que aparecen en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Sería aproximadamente, bueno, en realidad sería 250 días después de que iniciaron los últimos 7 años, y eso nos llevaría en el calendario verdadero al día antes de Hanukkah. Eso indicaría que lo más seguro el templo lo estarían terminando para las fiestas de Hanukkah, cuando suceda. Entonces sucedería a finales del primer año de los últimos 7 años, según lo que vemos en el libro de Daniel, porque el sacrificio continuo empezaría una vez que el templo fue construido, y el sacrificio continuo dura 1010 días, y el sacrificio continuo se termina en la mitad de los primeros 3 años y medio. Entonces los primeros 3 años y medio son 1260 días. Si le quitamos a 1260 días los 1010 días que dura el sacrificio continuo, nos quedan 250 días, que serían los días en los que el templo estaría siendo construido o preparado. Este punto en particular yo nunca lo he visto o lo he escuchado en el cristianismo. Más bien en el cristianismo se enseña, en la mayoría de los casos lo que he escuchado es que
los últimos 7 años, primero que todo se da el rapto. Después el templo ya estaría y empezarían los últimos 7 años con el sacrificio continuo. Pero la escritura no lo revela así. El arrebatamiento, la cosecha se va a dar en la mitad de los últimos 7 años, no al inicio. Y el sacrificio continuo empieza a finales del primer año, no al inicio. Entonces, con eso que mencioné, eso haría que los cristianos, muchos, se pierdan su fe al darse cuenta que su doctrina era errada. Entonces, en vez de buscar en la escritura y darse cuenta que fue el pastor el que los engañó, muchos van a pensar que la escritura es la que estaba mal, porque todos estos pastores que conocían la escritura se equivocaron. Dice, respecto a los 2 testigos, ¿crees que ya está en algún lugar predicando o todavía no? Pues como he mencionado, digamos, si por la forma en que parece ser lo que vemos en la escritura de los 2 testigos y cómo inicia al ser, por ejemplo, como el sol de justicia, que primero se empieza a ver un poco de su luz, pero todavía no se ve el sol, eso indica que el inicio o su revelación ante el mundo va a ser gradual, pero incluso cuando ya sean conocidos por el mundo, no van a ser reconocidos como tales. Entonces, lo que sí va a ser mucho más claro es, por ejemplo, el segundo sello, que es guerra mundial. Como siempre he mencionado, una vez que se dé la tercera guerra mundial, vamos a saber que ya estamos en el segundo sello, y por ende sabremos que ya los 2 testigos han estado predicando por al menos unos 7 meses ya para ese momento. Al menos, puede ser más, dependiendo cuando se dé la guerra. Por otro lado, no dudo que incluso antes del inicio del ministerio de 3 años y medio que aparece en Apocalipsis 11, los 2 testigos, antes de que inicie oficialmente, no dudo que ya estén en cierta forma predicando, hablando del Padre, o llevando el Padre o a las personas hacia el Padre, pero que llegue un momento donde ya se active su ministerio oficialmente para que llegue a las naciones, por ejemplo. Entonces, depende a qué se refiere usted. Si se refiere al ministerio oficial de los 1260 días, pues sí es posible, pero como he dicho, tendríamos que ver si se dan algunos eventos estos próximos 2 meses. Si no, estaríamos por ver el próximo año qué sucede, cómo se dan las cosas. Con la forma en que va todo, por ejemplo, con lo de la inyección y cómo los gobiernos están queriendo implementar el nuevo orden mundial de golpe, eso parece indicar que estamos demasiado cerca de que inicien esos últimos 7 años. ¿Qué crees de la venida de Cristo? ¿Será antes de la gran tribulación o después? Por mi parte, yo creo que es después. Ok. En el cristianismo se cree que el Mesías vino y después ese mismo exactamente tendría que volver a venir. Y digamos, en Hechos 1 vemos que los 2 ángeles dicen que ese mismo Mashiach que se fue volvería. Pero eso, junto con el otro montón de escritura que estoy por mencionar, hay que ponerlo en orden y saber interpretarlo como para entonces entender a qué se referían esos 2 ángeles o esos 2 mensajeros que se presentaron ahí ante esa gente en Hechos 1. Yahweh nos dice en Isaías 3 veces: yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el primero y yo soy el último. Yahweh en Deuteronomio dice ser uno, pero después en los profetas dice ser el primero y el último. Y eso se refiere, porque también dice yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Eso se refiere a que Yahweh se manifestaría 2 veces en el mundo, con las personas del mundo. Por eso incluso una segunda vez con los últimos, como lo dice en Isaías. Entonces, ahí Yahweh revela que vendría 2 veces. En Génesis 49 revela a través de la bendición de Yahudá que vendría la primera vez a través de la tribu de Yahudá, y después en la bendición de Yosef revela que vendría una segunda vez Yahweh a través de la tribu de Yosef. Por eso, cuando Yahushua vino, le preguntó a los fariseos de quién es hijo el Mesías. Ellos le dijeron de David, respuesta que darían incluso los pastores o profetas de hoy en día. Y Yahushua les dijo: ¿cómo dicen que es David? Si el mismo David, en Salmo 110, dijo, Yahweh dijo a mi soberano: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cosa que vemos en Apocalipsis 12, lo cual sucede por
mano de Micael, quien saca a Lucifer del cielo, después de haber, como lo menciona Daniel 12:1, haberse levantado en la tierra como el príncipe del pacto, a quien mata la bestia, el cuerno pequeño, como lo dice el libro de Daniel, que es uno de los dos testigos de Apocalipsis 11, que al morir y resucitar asciende al cielo como Yahushua lo hizo en Hechos 1, se le da la autoridad para ir a sacar a Lucifer del cielo. Entonces, así como Yahushua vino hace 2000 años con Juan el Bautista y Yohanan el Inmersor, ahora el testigo como Moshe viene con el testigo como Eliyahu. Así como el primero vino con Elías, ahora el último viene con Elías. Yahweh dijo: yo soy el primero y yo soy el último. Se manifestaría 2 veces en la tierra. Por eso en Apocalipsis 11 aparecen los 2 testigos. Y Yahweh, repito, dijo en Salmos a Yahushua: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Yahweh le estaba diciendo a Yahushua al primero que se sentara a su derecha, como lo vemos en Apocalipsis 4 y 5, cuando está a punto de abrir los sellos del libro de vida, y abre el sello y sale el jinete del caballo blanco, que tristemente en el cristianismo han interpretado como el anticristo erróneamente, cuando en realidad, repito, es cuando inicia el ministerio de los 2 testigos. 2 testigos que aparecen en Apocalipsis 11, que a través de su prédica traen la doctrina verdadera a los escogidos, los 144,000, y después estos 2 mueren, resucitan, ascienden, se le da autoridad para sacar a Satanás, que son los enemigos de Yahushua, del cielo, y echarlos a la tierra, que es el estrado de los pies del Padre. Entonces Yahweh le estaba diciendo a su hijo Yahushua: siéntate a la derecha hasta que yo vuelva a ir a la tierra en otro cuerpo, como dijo Yahushua, cuando se echa vino viejo en odre viejo, vino nuevo en odre nuevo. Entonces, al venir nuevamente Yahweh a la tierra, entraría en un cuerpo nuevo, como también lo profetiza Isaías 9, Jeremías 31 y otras partes de la escritura. Entonces, al decir Yahushua eso a los fariseos, les estaba diciendo que él no es el hijo de David, no es la rama de David, sino más bien la raíz de David, porque el mismo David lo llamó soberano en Salmo 110, al decir: Yahweh dijo a mí soberano. Entonces, ¿cómo va a ser su hijo?, les dijo Yahushua a los fariseos, y a partir de ahí no le quisieron volver a preguntar nada, porque se dieron cuenta que ellos no entendían la escritura de la cual decían enseñar. Yahushua dijo no ser la rama de David, sino ser la raíz de David, que se menciona en Isaías 11. En Isaías 11 se mencionan ambos, la rama y la raíz. La raíz es Yahushua, el primero. La rama es el testigo como Moshe, el último. Primero y último. Entonces, eso podría hablar más, por supuesto, pero mejor me quedo ahí callado, porque sé que es muy diferente a lo que quizás esperaba con su pregunta. Ahora bien, Ezequiel 37 habla de cómo el primero y el último se van a hacer uno nuevamente, así como en Zacarías 14:9 Yahweh, después de haber dicho en Isaías yo soy el primero y el último, en Zacarías dice: en aquel día Yahweh será uno y su nombre uno. Entonces, después de haber venido 2 veces, el primero y el último se van a unir. El primero es la palabra, el último es la voz. El primero vino como sacerdote, el último como rey. El primero vino a traer misericordia, el último viene a traer juicio, justicia. Entonces, una vez que los 2 se unen, después de que ya también el último muere y resucita en la fiesta de Yom Kippur, así como Yahushua murió para la fiesta de Pesach, entonces, al unirse, como el sacerdote en Yom Kippur unía la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío, igualmente Yahweh va a unir al primero y al último, y ahí es donde vienen a la guerra Armagedón, al final de los últimos 7 años, después de haberse también manifestado para cosechar a los escogidos, pero esa cosecha es simplemente en las nubes, no viene a la tierra, no desciende, entonces eso no es una venida, eso pasa por el cielo recogiendo a los escogidos. En realidad son los ángeles, pero son reunidos todos los escogidos con Mashiach en ese momento, en el lugar preparado, y después viene la guerra Armagedón. Entonces, si su pregunta es el Mesías, Yahushua, quien está en los cielos a la derecha del Padre, eso sería hasta la cosecha que sucede en la mitad de los últimos 7 años.
pero si se refiere a la segunda manifestación del Todopoderoso en la tierra, a lo que se refiere en Isaías como el último, eso es a partir del inicio del ministerio de los 2 testigos, el inicio de los últimos 7 años, por 3 años y medio, así como Mashiach estuvo predicando en la tierra hace 2000 años, ahora Yahweh estaría otra vez en la tierra predicando a través de los 2 testigos por 3 años y medio. Espero eso haya quedado claro. Pero ¿por qué llamas al Padre y al Hijo con otros nombres en lugar de Dios o Jesús? Por un lado, porque Dios no es el nombre del Todopoderoso. Yahweh es el nombre del Todopoderoso según lo que vemos en Éxodo 3:15. Principalmente en el original, obviamente hebreo, con la verdadera pronunciación, no la que cambiaron los judíos que quisieron quitar el nombre por malinterpretar Éxodo 20, donde habla del mandamiento de no usar el nombre de Yahweh en vano. Malinterpretaron ese nombre, entonces prohibieron al pueblo usar el nombre para que no lo usaran en vano. Pero al prohibir al pueblo usar el nombre, hicieron romper un montón de otros mandamientos donde Yahweh nos manda a invocar su nombre, a buscarlo, a orarle, a llamarlo. Entonces ellos cambiaron el nombre, eventualmente llegaron a agarrar la palabra Dios como un título para hablar en general de cualquier Dios, ya que antes todo el mundo mencionaba el nombre del poderoso al que adoraban, pero llegaron a todos generalizarlo con la palabra Dios, que curiosamente viene de Teus y Teus viene de Zeus. Zeus, según Apocalipsis 2, es Satanás. Entonces yo no le llamo al Todopoderoso Yahweh, no le llamo con esa palabra Dios, porque Dios en realidad tiene conexión con el poderoso de este mundo, el que tiene cegados a todos, como lo leímos ahora, el poderoso de este mundo, que es Satanás, según Apocalipsis Zeus. Como sabemos, teología significa el estudio de Dios, entonces ahí vemos que Dios viene de Teos y Teos viene de Zeus. Por eso no lo llamo Dios. Y no lo llamo Jesús porque Jesús es un nombre, es una perversión, es un nombre falso. No es el verdadero nombre del Mesías. Y el Mesías dijo, soy la verdad. Entonces, si Él es la verdad, ¿cómo lo vamos a llamar con un nombre de mentira? ¿Cómo lo vamos a llamar con un nombre falso? Entonces, el nombre Jesús se creó hasta el siglo XVII porque antes del siglo XVII no existía el sonido de la J. Antes de Jesús le llamaban Jesús, los de el latín, los de Roma. Otros antes de eso, los griegos, Jesús, escrito con letras griegas. Antes de eso, antes de que los griegos lo agarraran y lo desarmaran todavía más, los judíos lo habían cambiado a Yeshu, que es una maldición judía, Yamach Shemo Vetzikro, la primera letra de esas 3 palabras, que significa que su nombre y memoria sean borrados. Entonces los judíos cambiaron el nombre del Mesías, que es Yahushua, porque tiene el nombre del Padre en él, Yahweh, Yahushua, que es Yahweh salva. Ellos, para que la gente no pronunciara el nombre del Padre, primero cambiaron el nombre de Yahushua a Yehoshua, que es como aparece en la concordancia. Si usted ve en una escritura de la internet que tenga concordancia, usted le da clic en la palabra Jesús, le va a decir que es una palabra griega que tiene origen hebreo, y cuando le dé clic al hebreo lo va a llevar a una palabra que se pronuncia Yehoshua. Ahí va a ver que es completamente diferente a Jesús, empezando por ahí. Pero ese Yehoshua es el primer cambio que le hicieron para que no pronunciaran el nombre de Yahweh en Yahushua. Entonces lo cambiaron a Yehoshua porque le pusieron la E y la O de Elohim. Después de Yehoshua lo cambiaron a Yeshu. Dice, el ángel de la muerte está caído, todavía sigue haciendo la voluntad de Yahweh. ¿Y de dónde puedo leer la historia de Moshe, el ángel de la muerte? O sea, el ángel de la muerte estaría caído en el sentido de que es negativo, es del mal. Salió de Samael una vez que Samael cayó. Entonces vino de un caído, la muerte. Pero aún los ángeles caídos hacen la voluntad de Yahweh, simplemente que no se dan cuenta.
están actuando como el obstáculo, como la parte negativa que se tenía que dar para después hacer un juicio y otro montón de cosas que tienen que ver con eso. Entonces, los ángeles caídos, sin saberlo, terminan siendo parte de lo que Yahweh tenía planeado. Entonces, el ángel de la muerte sigue, o sea, el ángel de la muerte no puede llevarse a nadie del mundo a menos de que Yahweh lo permita. Así de simple. Pero la escritura habla de que en Apocalipsis, en el juicio final, Yahweh va a echar a la muerte en el lago de fuego. La muerte misma, el ángel de la muerte va a ser echado en el lago de fuego junto a Satanás. Entonces, además de eso, Yahweh le dice en Oseas: muerte, yo soy tu muerte. En realidad dice muerte, yo soy tus plagas, pero lo traducen como muerte, yo soy tu muerte. En sí refiriéndose a cómo la muerte es lo que todo el mundo en esta tierra teme, bueno, la mayoría, lo ven como lo único que no pueden vencer, pero Yahweh, que es el Todopoderoso, le dice: yo seré tu final. Aquello que es el fin de todo lo que viene a este mundo va a tener un fin en Yahweh. Yahweh le va a poner un fin a la muerte. Después me dice dónde puedo leer la historia de Moshe y el ángel de la muerte. En la tradición judía, no dudo que en el Talmud salgan partes, pero puede buscar un libro muy bueno, pero es bastante largo, nada más busca esa parte si quiere, que se llama Las leyendas de los judíos. Dice: si la tierra es plana, ¿por qué cuando aquí es de día, Asia y Europa de noche toda? Porque el sol no está tan lejos como nos dicen. Entonces funciona como una lámpara en una mesa bastante extensa, que entre más se acerca a la mesa, más se disminuye el foco de esa luz. Entonces usted tendría que mover la lámpara a través de toda la mesa para darle luz a toda la mesa. Entonces, si usted hace un círculo con la lámpara sobre la mesa, va a estar dejando una parte oscura mientras ilumina otra. Por eso es que mientras estamos aquí con luz, de otro lado hay oscuridad. Una consulta: he escuchado que el libro de Enoch fue un vigilante que enseñó el maquillaje. ¿Es malo para las mujeres maquillarse? ¿Qué dice la escritura sobre vestirse para las mujeres y hombres? Bueno, con respecto a la vestimenta, Yahweh ya dice ser abominable que el hombre se vista como mujer o que la mujer se vista como hombre. Eso sí, en general. En lo que respecta al maquillaje, sí, el libro de Enoch habla de que fue un malaj el que enseñó el maquillaje, básicamente para hacer a las mujeres más llamativas y por ende atraer a los hombres a caer en lujuria y demás. Entonces vendría siendo algo de cuidado, como normalmente suele suceder. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en cosas que tienen que ver con, por ejemplo, prostitución y todo eso, por decirlo así, tienen una manera de maquillarse que es un poco más exagerada. Así como, por ejemplo, también los transexuales y demás tienden a hacer un maquillaje súper exagerado, y eso muestra esa connotación negativa espiritual que tiene el maquillaje, puesto que lo que buscan hacer es engañar, hacer pensar al que está viendo que es algo que no es. Entonces viene siendo un engaño. Por ende, la mujer al utilizar el maquillaje debería ser consciente de eso y utilizar lo mínimo posible, o sea, usarlo como una, por decirlo así, una ayudita, y no que termine siendo una máscara, que repito, eso suele notarse, ¿verdad? En el sentido de cómo se ve cuando una persona está súper maquillada o cuando anda casi al natural, que sería lo ideal, y que de hecho me parece a mí, al menos con la mayoría de hombres que he conocido, es preferible una mujer más natural que súper maquillada. Entonces, es tomar en cuenta para qué fue creado, tomar en cuenta para qué lo está usando, por qué lo usa, con qué fin, y tratar de, o sea, siempre por supuesto estar
contenta con el rostro que le da, bueno, y todo en sí, el cuerpo que le ha dado el Todopoderoso, y, y tratar más bien de acentuar la belleza que ella tiene en vez de tratar de cambiarla o esconderla y en cierta forma engañar. ¿El juicio será después del Armagedón? Sí, el Armagedón es al final de los últimos 7 años. Los últimos 7 años es lo que vemos en Daniel como la última semana, en Daniel 9, semana de años, que en Apocalipsis vemos que es en la cual se dan los sellos, las trompetas y las plagas postreras. Al final de las plagas postreras se da la guerra Armagedón, que aparece en Apocalipsis 19, que eso viene siendo el inicio del milenio, del séptimo milenio. Al final de ese séptimo milenio se da el juicio final, que es después de ese juicio final que entramos a lo que ya es la vida eterna, en una nueva tierra y un nuevo cielo. Me ponen acá Deuteronomio 24, 1 al 4. Supón que un hombre se cae con una mujer y ejecuta el matrimonio, pero después la encuentra desagradable porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y lo envía fuera de su casa. Ella se va de la casa de él, va y se hace la esposa de otro hombre, pero el segundo hombre, ella le desagrada y él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa, o el segundo esposo con el cual ella se casó muere. En tal caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla otra vez como su esposa porque ahora ella está profanada. Sería detestable para Yahweh y no traerás pecado a la tierra que Yahweh Elohim te ha dado como tu herencia. Me imagino que se refiere a lo que habían preguntado ahora, y lo que preguntaron era una situación un poco diferente. Preguntaron de una persona que cae en adulterio y que si la puede aceptar después. Como mencioné, el mandamiento en la Torah sí se da del divorcio, pero se dio por la dureza del corazón del hombre, y Yahushua manda, así es, a lo ideal, que es perdonar, pero si no, está permitido el divorcio por la dureza del corazón del hombre, el mandato que dio Moshe. En este caso se refiere a si la mujer, después de haberse casado con un hombre, se divorcia y va y se casa con otro hombre. Si después de haberse casado con otro hombre quiere volver, ya el primero no la puede recibir, pero eso es diferente, es después de haber hecho pacto o haberse casado con otro ya. Como dice ahí, ella se va de la casa de él, va y se hace la esposa de otro hombre, pero el segundo hombre, ella le desagrada y él le escribe un documento de divorcio. Entonces, si se divorció del segundo, ya el primero no la puede recibir. Entonces es diferente a lo que me habían preguntado, por si algo. Dice por acá, también quisiera saber si está mal escuchar música secular. Yo personalmente me gusta el funk, también la bachata, también escucho rock y música romántica. Sí, como siempre he mencionado, es cuestión de cuidado. Uno debería, o sea, las canciones que le gusten, por ejemplo, que más las que le guste cantar, debería fijarse en las palabras que está invocando, en si lo que está diciendo con su boca al cantar es algo que usted quiere para su vida o anda buscando, desea y demás, porque va a traer esa negatividad que muchas de esas canciones tienen. Entonces sería de tener cuidado con las letras, con lo que invoca, con lo que canta, además de que las frecuencias mismas, los espíritus que inspiraron a las personas que hicieron esas canciones, me refiero a las canciones negativas, no todas las canciones seculares son negativas, pero tristemente hoy en día la mayoría, entonces de tener mucho cuidado de poder separar, discernir, como dice la escritura, examinarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces si usted ve que está cantando una canción que está trayendo mucha cosa negativa a su vida, pensamientos, sentimientos negativos, debería entonces mejor evitar esa canción, por darle un ejemplo. Porque, repito, no solo las palabras, también las frecuencias y el espíritu que trajo esa inspiración. Dice aquí, buenas noches, bendiciones. En la antigüedad ya existía tecnología avanzada. Sí, se cree que sí. Dice, ¿cómo hicieron para construir las pirámides que hay alrededor de todo el mundo? ¿Y sabe algo de antiguas ciudades avanzadas? ¿Cómo hicieron para construir las pirámides? Hay dos posibilidades, y quizá también las dos juntas. Que una es, los gigantes ayudaron, porque hubo gigantes en el pasado. La otra es que usaron tecnología más avanzada que la que hay hoy. Y la
Otra, como dije, es que los gigantes que tenían esa tecnología, ellos no la hayan utilizado. Entonces ya se ha probado que hay muchos edificios del pasado que hoy en día no se podrían construir. También si no se engañan con respecto a los años en los que esas construcciones se habrían hecho. Hay algunas que han sido modificadas y que se ha escondido eso a través de la historia para engañar al público. Entonces tristemente mucho de lo que nos enseñan en estudios sociales, en historia, en National Geographic, en realidad es mucho de eso es falso. Tristemente, eventualmente veremos la realidad de cada una de esas cosas. Con respecto a ciudades avanzadas, pues por un lado, o sea, por lo que me menciona ahí, existe la posibilidad de que antes de que el hombre fuese creado en la tierra, hubiesen unos ángeles en esta realidad habitándola, y por ende eso podría haber dejado alguna evidencia de civilizaciones pasadas avanzadas, porque como sabemos en Génesis dice que la tierra cuando Yahweh creó la tierra estaba desordenada y vacía. Si estaba desordenada parece indicar que algo sucedió para desordenar lo que había, y eso parece ser la caída del primer ángel caído, Samael, quien habría tenido algo en esta realidad antes de ser llamada tierra o convertirse en la tierra. Por otro lado, antes del diluvio ya la tierra había llegado a ser muy muy avanzada. El diluvio pasó cerca del año 2000 y por ejemplo se puede ver el avance que se ha dado desde que vino Mashiach hasta hoy en día. Ha sido inmenso el avance tecnológico, y más que todo en este último siglo. Entonces, de forma similar sucedió en los tiempos de Noé. Por eso dice el Mesías que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Entonces es posible que antes del diluvio hubiese tecnología súper avanzada igualmente, y que ahí hubiesen algunas de esas ciudades que hoy en día se ven como mitológicas. Dice después por acá: es bueno estar en una relación donde no se ama lo suficiente a la pareja, a pesar de que ella sí muestra amor, y aparte ella cree en dioses cristianos. Pues no es bueno estar, o sea, si está casado, debería, como se dio en los votos, buscar amar a esa persona, aunque sienta que ya no la está amando tanto como antes, porque en sí el amor viene siendo una decisión. Por eso se da en los votos la decisión de amar en las buenas y en las malas para siempre, hasta que la muerte los separe. Entonces debería buscar amarla, porque eso es lo que Yahweh busca, como dice en Apocalipsis, volver al primer amor, y a través de ese amor buscar que ella llegue a conocer al verdadero poderoso, que es amor, ¿verdad?, a Yahweh, y pueda dejar la mentira del cristianismo y demás. Ahora bien, si no están casados y están siendo yugo desigual por esa diferencia en los espíritus o en la fe, o sea, obviamente sería bueno que lo hablen y usted decida si quieren formalizar las cosas, pero si no, sí, me parece que no tendría sentido estar en una relación así, mejor estar solo. Que son unos libros que se llaman dimiurgos. Es que yo sepa, no son los libros los que son llamados así. En los libros se mencionan unos entes con ese nombre. Hace alusión como a falsos poderosos, básicamente. Seres que se hacen llamar poderosos o dioses, pero que no lo son. En sí, el demiurgo principal vendría siendo Samael. ¿Podría aclararme sobre el sacrificio continuo? ¿Dura los 7 años o no? No, el sacrificio continuo llega hasta la mitad de los últimos 7 años, al final de los primeros 3 años y medio. Es ahí donde se cambia del sacrificio continuo a la abominación desoladora. En Daniel dice que la abominación desoladora y el sacrificio continuo juntos duran 2300 días. En Daniel también, Daniel 12, se nos dice que la abominación desoladora dura 1290 días. Entonces, si a 2300 le quitamos 1290, ahí tenemos los 1010 que dura el sacrificio continuo. Eso indica que el sacrificio continuo, como llega
al final de los primeros 3 años y medio, que son 1260 días, eso indicaría que el sacrificio continuo empieza cuando han ya pasado 250 días del inicio de los últimos 7 años, puesto que duraría 1010 días, 1010 más 250, 1260, que son 3 años y medio en el calendario de la escritura. Imagino explicar Daniel 8:11. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Este es un verso importante. Dice, aún se engrandeció sobre el príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su lugar apartado fue echado por tierra. Entonces, este que se engrandece es el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13, cuerno pequeño, el líder mundial. Se engrandece frente al príncipe de los ejércitos, o sea, contra Micael, según lo que vemos en Daniel 12 y en otras partes de Daniel, de hecho, contra el príncipe del pacto, el ángel del pacto de Malaquías 3, Micael, quien viene a la tierra como uno de los 2 testigos, y la bestia se va a encargar de que lo maten. Entonces, al matar al testigo como Moshe, es este momento donde dice se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, al atreverse a matarlo. Dice, por él fue quitado el sacrificio continuo. Una vez que matan a los 2 testigos, básicamente cuando se quita el sacrificio continuo, porque es ahora donde se manifiesta la abominación desoladora. En el aspecto espiritual, al matar a los 2 testigos ya se cumplieron todos los sacrificios, por eso se termina el sacrificio continuo. Pero en el sentido físico, ellos van a manifestar a la abominación desoladora y van a decir que ya no se necesita ningún sacrificio animal en el templo. Eso es lo que se interpreta de los versos que vemos acá. Y el lugar de su lugar apartado fue echado por tierra. Por eso vemos en Daniel, y en Apocalipsis y en el diagrama que hace unos días vimos en la congregación, que en Apocalipsis 11 dice que a los gentiles se le darán 42 meses para pisotear la ciudad apartada. Y hay quienes ponen ese tiempo al inicio de los 7 años y a los 2 testigos al final, por la forma en que se describe esos tiempos en Apocalipsis 11. Pero aquí vemos que el lugar del templo para ser echado por tierra se da después de que el sacrificio continuo se detiene. O sea, esos 42 meses de que pisoteen los gentiles el lugar apartado o sea echado por tierra son los segundos o la segunda mitad de los últimos 7 años. Y es a eso a lo que se refiere acá, que es cuando se manifiesta la abominación desoladora. Espero haya quedado claro. Jeremías 46:10 podría explicar con gusto. Jeremías 46:10 dice: mas ese día será para Yahweh poderoso de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará, se saciará y se embriagará con la sangre de ellos, porque un sacrificio será para Yahweh poderoso de los ejércitos en la tierra del norte, junto al río Éufrates. En Apocalipsis vemos el cumplimiento de esto. Por ejemplo, en Apocalipsis 19 dice en el 16, que son las plagas, en el verso 12 del 16: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Entonces el Éufrates se seca para preparar el camino a los reyes del oriente, cosa que ya está sucediendo. De hecho, lo pueden ver en las noticias, buscar en Google o algo así. El Éufrates que está seco ahorita, se está secando. Entonces dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. Yo vengo como ladrón,
Feliz el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Har Megiddo. Entonces, ese es, en esa plaga se seca el Éufrates para que puedan pasar los que van a ir a pelear en la guerra de Har Megiddo, o lo que conoce como Armagedón. En Apocalipsis 19 ya se menciona esa guerra y dice en el verso segundo, primero leo este 11. Entonces vi en el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Yahweh. Como sabemos, su nombre es Yahushua, entonces el nombre Yahushua es la palabra de Yahweh. Dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Ahí vemos que viene ya a pelear en la guerra de Armagedón. Más adelante dice el verso 17, vi un malaj, un ángel, que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Yahweh, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí vemos que dice para la gran cena del poderoso, refiriéndose a todos los que van a morir de las naciones que se rebelen contra Yahweh, se los van a comer las bestias, los animales del mundo. En el sentido espiritual, los demonios, espíritus malignos, van a consumir las almas de esas personas que se rebelaron en contra de Yahweh. Ahora, volviendo al verso original que me preguntó Jeremías, dice, mas ese día será para Yahweh, era el día de la guerra de Armagedón, que viene siendo también, se conecta con el día de Yahweh, que es el milenio entero, porque para Yahweh un día son como 1000 años, pero ese milenio inicia con las plagas postreras y la guerra de Armagedón que acabamos de ver. Mas ese día será para Yahweh, poderoso de los ejércitos. Menciona ahí de los ejércitos porque viene a ser guerra. Día de retribución. Les va a devolver a las naciones todo el mal que han hecho en contra de su pueblo y en contra de los justos, de los inocentes que han matado, ya sea los de la religión falsa, los gobiernos y demás. Día de retribución para vengarse de sus enemigos. La espada devorará, se saciará y se embriagará con la sangre de ellos, porque un sacrificio será para Yahweh, poderoso de los ejércitos. Un sacrificio como el hecho de que le va a dar a esas personas, a las bestias, en ese momento de la guerra, como lo acabamos de ver en Apocalipsis 19. Después dice, en la tierra del norte junto al río Éufrates, como vimos que el río se seca para que se pueda dar la guerra. Dice en 2 de Reyes 3:19, Eliseo va en contra de la Torá, mandando a talar árboles frutales. Ok, me imagino por el hecho de que si talaréis todo buen árbol, y en la escritura vemos el hecho de que todo árbol que no dé buen fruto será cortado, pero en este caso dice todo buen árbol. No sé si será por eso, hermana, si me puede decir, o si tiene, como le digo, un verso de la Torá donde hable de no cortar árboles. Dice el verso 2 de Reyes 3:19, voy a leer en un poco de contexto, leo desde el 14 rápidamente. Elishua dijo, vive Yahweh de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Yahusafat, rey de Yahudá, no te miraría a ti ni te vería, pero ahora traedme un músico. Esto siempre me ha parecido bastante interesante. Ahora traedme un músico. Entonces, para él poder profetizar, buscaba que le trajesen un músico. Entonces era como a través de la música o la canción es que llegaba a profetizar. Mientras el músico tocaba, la mano de Yahweh se posó sobre Elishua. Mientras el músico tocaba, la mano de Yahweh se posó sobre Elishua, quien dijo, así ha dicho Yahweh, haced en este valle muchos estanques, porque así dice Yahweh, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Y como esto es poca cosa a los ojos de Yahweh, él entregará también a los moabitas en vuestras manos. Destruiréis toda ciudad fortificada,
¿verdad? Como iban a tomar a los moabitas. Moab fue un hijo de incesto, significa su nombre de su padre porque fue del papá de la mujer que lo tuvo, la hija de Lot. Y Moab en el aspecto negativo representa a Lucifer, como cuando Yahushua le dijo a los fariseos que ellos eran de su padre Satán. Moab significa de su padre. Destruiréis toda ciudad fortificada, que estaría como conectado con el hecho de que el segundo cielo, donde está Lucifer y todos ellos, tienen que ser sacados de ahí por Micael y sus malajim, y todo lo que está ahí va a ser despedazado, igual que cuando se dé la guerra de Armagedón y las plagas postreras, que todos los palacios de los impíos que están en el mundo, por más lujosos o buenos que puedan ser, van a ser quemados, destruidos para todo ser purificado. Destruirás toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Y vemos que esto lo dijo junto con la profecía, ¿verdad?, de lo que Yahweh estaba revelando. Destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y repito, sería porque iban a tomar Moab, iban a vencer a los moabitas. Y representa, como decía, el hecho de la purificación que va a ser completa de la tierra, así como antes fue a través de agua, ahora a través de fuego. Verso Deuteronomio 20, 19, 20. Deuteronomio 20, 19, 20. Dice: cuando sities alguna ciudad y pelees contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles a golpe de hacha, porque de ellos podrás comer. No los talarás, pues el árbol del campo no es hombre que venga contra ti en el sitio. Pero el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluartes contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Esto claramente se puede ver como un mandato, pero en sí también se puede ver que viene siendo como estrategia de guerra y mostrando que la guerra no es contra la naturaleza, sino contra las personas que estaban ahí, los enemigos humanos. Y vemos lo que mencionaba de que todo árbol que no dé buen fruto será cortado, como en este caso, pero el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluartes. Entonces ahí vemos la relación de esto, que es como una estrategia de guerra, con el aspecto espiritual de lo que dice Juan el Bautista cuando empieza a hablar de que los fariseos serían cortados por no dar buen fruto al rechazar al Mesías. Ahora bien, vemos que dice: pero el árbol que sepas que no lleva buen fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluartes contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. En la historia que menciona Reyes, vemos que es, por decirlo así, al revés. Ellos vencieron a los moabitas y se les mandó a destruir todo. Entonces no era como que estaban cortando los árboles para usar su madera, era como para purificar esa tierra, para desarmar, de hecho como para hacer que nada creciera después, que es similar a lo que vemos en Sodoma y Gomorra cuando cae el fuego y esa tierra quedó sin dar fruto por siglos. Hasta el momento, por ejemplo, el Mar Muerto, que llegó a ser de esa manera tan salado a partir de lo de Sodoma y Gomorra. Ese lugar se dice que era como el jardín del Edén, pero después quedó desolado y así permaneció por el juicio que cayó sobre esa tierra. Pero Yahweh prometió que en el fin de los tiempos Yahweh va a purificar eso y el Mar Muerto va a volver a dar vida en sí, a tener vida en él. Entonces, lo de Elishua es como conectándolo con el fin de los tiempos y esa purificación entera que se va a tener que dar de la tierra por toda la iniquidad que ha estado en ella. En esta parte de Deuteronomio está hablando de tierras que iban ellos a tomar y estar en ellas. En este caso de Moab está hablando de enemigos que quieren destruir y aniquilar.
y por ende querían que sus tierras ya no dieran más. Mientras que vemos en Deuteronomio que la razón por la que le dice no corte los árboles, además de lo que le dije, su guerra no es contra el enemigo, no es contra la naturaleza, sino contra su enemigo, la persona. Se refiere también a que les dice porque vas a poder comer de ellos. No tiene sentido cortar una fuente de comida. Y esa es la razón por la que le dice no destruya los árboles. Cuando cites alguna ciudad y pelees contra ella, también le está diciendo cities alguna ciudad, ¿verdad? Que tengan rodeada una ciudad, y van a necesitar comida. En ese caso iban a poder usar los árboles. Entonces Yahweh les dice no los corten. Pelees contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles a golpe de hacha, porque de ellos podrás comer. No los talarás, pues el árbol del campo no es hombre que venga contra ti en el sitio. Elishua, ¿verdad? O Eliseo, representa lo que se da en el fin de los tiempos, representa el juicio, el castigo, y por eso es que vemos no solo este ejemplo, vemos algunos otros, como cuando envía los 42, los 2 osos para que destruyan 42 jóvenes, y cosas así que parecen ser muy drásticas, y no muy misericordiosas. Sí me gustaría en parte, pues digo yo, para ver más puntos de por qué dio este mandato acá, que parece ir en contra, y digo parece, repito, porque si hay unas diferencias en las circunstancias, y me parece que esas serían las diferencias que hacen esto permisible, o que de hecho, repito, habría sido Yahweh el que lo mandó, por lo que llegarían a representar esos de Moab espiritualmente, y esa destrucción de su tierra completa. Al decir destruirás toda ciudad fortificada, eso está bien, bien en el sentido de que no iría en contra de lo anterior, y toda villa hermosa. Pero vean que lo que me parece particular principalmente es las palabras que utiliza: toda villa hermosa, como diciendo, no importa cuán bonito sea el lugar, cuán hermoso sea, tiene que destruirlo. Talaréis todo buen árbol. Ese es el verso 19, vamos a verlo aquí en hebreo rápidamente. Y todo árbol bueno, sí, Bekal etz tov, y todo árbol bueno, que viene siendo también en cierta forma, ¿verdad? Si lo vemos en el sentido negativo, lo que el enemigo quiere hacer en este mundo con respecto a los escogidos, que son como árboles en Apocalipsis. Pero bueno, todo árbol bueno. Después decía: cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Sí, como dije, viene siendo para aniquilarlos y que no puedan sacar de ahí comida. Entonces más bien es como una estrategia de guerra para destruir a su enemigo, en este caso los moabitas, que representan a los de Satán. Espero haya quedado claro. Y bueno, también otra cosa antes de cerrar ya, como los impíos, al rebelarse contra Yahweh, van a quedar en una situación similar espiritualmente por la eternidad, ya que no van a tener fuerza o ciudad fortificada, no van a tener protección, no van a tener ningún lugar hermoso donde estar, no van a tener fruto, no van a tener alimento, no van a tener agua, como en el fuego, como el rico que pedía agua, como lo explica Yahushua en Lucas. También al no tener a Mashiach, al haber rechazado la vida eterna, que es el agua de vida, y en vez de tener tierra fértil, va a ser como si vivieran en solo piedras. Como él explicó, quiere decir los 3 años y medio corresponde a la transformación espiritual de los escogidos, y el resto de la transformación terrenal, los etapos, por decirlo así. Según lo que entiendo, voy a explicar más o menos. En el 6º sello, Apocalipsis parece indicar que es ahí donde empieza el milenio, o sea, sería el año 6000. En ese momento se da un cambio en el que ya se va a acelerar el proceso de transformación de su pueblo y de la tierra. Los últimos 7 años es donde se dan los sellos, trompetas y plagas postreras. Las trompetas son en el 7º sello,
Entonces, los primeros 3 años y medio son los sellos, los últimos 3 años y medio son las plagas postreras. En el sexto sello, que es muy muy cerca del final de los primeros 3 años y medio, ahí empieza el milenio. Cuando llega el séptimo sello, que es obviamente lo que le sigue, se dan las 7 trompetas. En la séptima trompeta, o sea, al final del séptimo sello, se da la cosecha, que ahí es la transformación de los escogidos. Cuando los que están en la tierra y han sido escogidos por el Todopoderoso y han recibido el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, son transformados en un abrir y cerrar de ojos, llevados al lugar preparado para estar ahí por 1260 días, o sea, 3 años y medio, mientras se dan las plagas postreras sobre la tierra. Otros van a ser resucitados, reunidos como los invitados a las bodas del Cordero. Después venimos a la guerra Armagedón y las naciones van a ser destruidas. Entonces va a ser una en cierta forma, transformación de la tierra, puesto que todo va a ser destruido y va a ser reconstruido. Y ya no va a haber guerra, ya no va a haber armas, ya no va a haber maldad por 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás va a ser liberado por un poco tiempo y va a engañar a las naciones, las cuales se van a venir en contra del pueblo, pero Yahweh va a enviar fuego del cielo que los va a destruir, y ahí empieza el juicio final. Y con el juicio final se echa a la muerte, el Seol, en el lago de fuego. Se da la segunda muerte de todos los que son condenados en el juicio final. Y después de eso, Yahweh hace un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahí es donde ya transforma la creación completamente. Desciende la nueva Jerusalén y entramos a la eternidad. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Se dice que la segunda venida será destruida con fuego. ¿Qué tipo de fuego será? O por las armas nucleares. Imagino que se refiere a que en el fin de los tiempos la destrucción del mundo va a ser por fuego, a diferencia en el tiempo de Noé, que fue por agua. Ahora, imagino que refiere a segunda venida porque se da cerca de ese tiempo, o sea, está relacionado. Así como Yahushua vino como el agua de vida, el último viene como el fuego consumidor. En ese aspecto va a ser un fuego espiritual que va a probar a las personas a través de la prédica, a través de la doctrina. Las personas van a ser probadas para ver si aguantan el fuego de la verdad, de la escritura o no. Pero después se va a dar que el sol se va a calentar más y más y va a quemar a las personas. Sin duda también cuando se dé la guerra, el fuego de las armas puede ser incluido en el cumplimiento de que el fuego va a destruir esta tierra a muchas personas. Y así como sucedió en Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo, azufre, no dudo que vuelva a suceder, puesto que también la escritura dice que como los días de Lot, así serían los días del Hijo del Hombre. Entonces, además de que el sol se ponga más caliente y queme a las personas con su calor, también el que llueva fuego es una de las posibilidades, así como cuando dice que va a caer granizo. En algunas partes, digamos en Egipto, se vio que se daba una mezcla de granizo con fuego, lo cual no sería de extrañarse también que suceda en este tiempo final. Hay varias formas en las que eso del fuego se va a dar, pero eventualmente, como dice también Paulus, aún los elementos, ¿verdad? Los 4 elementos, que en realidad se podría hablar de 5, tierra, aire, fuego, agua y éter, serían consumidos por un fuego espiritual, y eso sería para crear el nuevo cielo y la nueva tierra, como cuando con un fuego se derrite un metal o un vidrio para darle una forma nueva, por decirles algo, ¿no? Dice aquí: ¿cuánto tiempo pasan los escogidos en las montañas, desde que huyen hasta que son transformados? Eso sería, todo parece indicar 8 días, los 7 días de Sukkot y el 8º día de Shemini Atzeret, que ese sería el día de la transformación, pero lo incluyo por si sucede al puro final del día, para que, ¿verdad?, no lo estén esperando a la pura mañana quizá.
simplemente cuando Yahweh lo desee, pero ese sería Shemini Atzeret, es el día que vemos en la escritura que representa el día de la transformación, de la unión con el Todopoderoso. Dice, se puede decir que en el tiempo anterior al diluvio, Hanok puede ser una representación del primero, ya que enseñó sabiduría de Yahweh en la tierra, y Noah como el último a construir el arca. Así es, Saulo. También por si algo, como Yahushua es llamado el postrer Adán, entonces en cierta forma también se podría poner a Adán como Yahushua el primero, por ser el primer hombre, pero en este caso, así como Adán, a través de él entró la muerte, Yahushua a través de él entró la vida. Y Noah porque fue el que vino antitos del primer fin de los tiempos que hubo en esta historia humana, ¿verdad? Cuando se dio el diluvio, y porque se compara el Hijo del Hombre con el tiempo de Noé. Pero sí entiendo su punto con Hanok, y por ende sí, es otra forma de verlo, claro. Solo que mi punto es que de Hanok a Noah hay muy poco tiempo, ¿verdad? Básicamente es su nieto. Lo digo porque Hanok también hizo algo parecido a Yahushua cuando habló con los ángeles caídos, y los ángeles le dijeron que estaban arrepentidos, pero Yahweh le dijo a Hanok que no tenían perdón. Sí, exactamente, buen punto, ¿verdad? Hanok funcionó como un intercesor, como un abogado. En este caso no consiguió el perdón para los ángeles, pero sí buscó y vino como un hombre a pedir perdón por criaturas celestiales. Entonces sí, ahí se conecta eso con Yahushua como intercesor. Dice, me parece algo similar a Yahushua cuando fue sacrificado debajo del Seol 3 días. Sí, también, ¿verdad? Se menciona ese evento de cuando Yahushua ascendió al Seol. Se menciona que él bajó a anunciarle a los espíritus encarcelados, entre esos los que habían descendido en el tiempo de Noé, en el tiempo de Enoch. Entonces, así como Enoch les tuvo que anunciar su condena, ahora Yahushua bajó a anunciarles el triunfo de Mashiach, o sea, el cumplimiento de esa condena eterna, lo cual sí es una buena conexión ahí, hermano. Buen punto. ¿A qué se refiere con ir a las montañas? Es que lo acabo de poner, los dos testigos, ¿quiénes serían? ¿Cómo vendrán falsos profetas? ¿Cómo los vamos a diferenciar? Básicamente, por la razón de que vendrían dos, es que Yahushua dijo que tuviesen cuidado porque habrían falsos profetas. Entonces, habrían falsos profetas porque se presentarían también los dos testigos. De hecho, dice falsos mesías y falsos profetas, porque vendría el testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu. Uno que es el último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, y otro que es su profeta, así como Aarón era el profeta de Moshe. Entonces, por otro lado, el testigo como Moshe viene siendo el cumplimiento del buen pastor. Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor, como el primero y el último. Primero vino para convertirse en la puerta que nos lleva al Padre. La segunda venida como el buen pastor que reúne las ovejas para llevarlas a través de la puerta, como lo vemos en Miqueas. En Juan 10 dice que las ovejas oyen la voz del buen pastor y le reconocen. Eso significa que las ovejas de Yahweh, los que buscan a Yahweh de corazón y buscan en la escritura, reconocerán a los testigos, en este caso el testigo como Moshe, el buen pastor, a través de su prédica, a través de reconocer la doctrina correcta por lo que ven en la escritura, por lo que Yahweh les ha revelado a través del Espíritu, etcétera, etcétera. Van a reconocer quiénes son, y no, ¿verdad? Si le piden al Padre y demás, no dejarse engañar por algunos de los falsos profetas que saldrán, porque obviamente Satanás, como todo lo copia, al saber que Yahweh envía a dos hombres, Satanás va a enviar hombres por todo lado, en algunos casos de dos en dos, para tratar de burlar a los que andan buscando, a los dos testigos. Entonces decía, ¿a qué se refiere con ir a las montañas? Es que lo acabo de poner. En Mateo dice, cuando veas a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Eso en cierto nivel se cumplió en el año 70, pero eso fue un reflejo profético de lo que sucedería en el fin de los tiempos. La abominación desoladora va a ser cuando Satanás entre en un cuerpo humano y se manifiesta en este mundo como si fuese el Cristo, y la mayoría de la gente va a creerlo y va a ir hacia él. Yahushua dijo, cuando le digan aquí está o allá está, no vayan, sino huyan a los montes. Esa huida a los montes viene siendo lo que se conoce como el segundo éxodo. Yahweh prometió a través de los profetas que lo que hizo en Egipto lo haría ahora en el mundo, recogiendo los
escogidos de los 4 ángulos de la tierra, y haría cosas más sorprendentes a las que hizo en Egipto. Y esa huida está conectada con la fiesta de Sukkot, que dura 7 días, y la fiesta de Shemini Atzeret, que es el octavo después de esos 7. Entonces son 8 días lo que parece indicar la escritura por esas fiestas, que es lo que se va a durar en esa huida. Cuando salga el falso Mesías y todo el mundo vaya hacia él y le anuncien a los vecinos y demás, ya llegó el Mesías, vamos, o el Cristo, lo más seguro van a decir, Jesús y demás. Ahí sería donde, en vez de ir hacia ese falso Mesías, va a tener la gente que huir a las montañas, alejarse de la ciudad, alejarse de sus hogares o de sus trabajos, porque ahí es donde ya el ejército de la bestia va a empezar a llegar a todo lado, a obligar a la gente a ponerse la marca de la bestia, y si no se la ponen, los matan. Entonces ahí va a ser el momento donde ya va a ser completamente obligatorio, si quiere ser parte de la sociedad, si no, lo matan. Entonces los que hayan huido se van a salvar de que los maten, y al tener fe y estar en las montañas haciendo caso de lo que Yahweh mandó, en poco tiempo serían transformados a los cuerpos perfectos en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que los que no hayan hecho caso estarán en casa, uno será tomado, otro dejado. El que es tomado va a ser llevado a morir, y el que es dejado es porque se puso la marca de la bestia, según lo que vemos en Mateo 24, Lucas 17 y Marcos 13, cuando lo leemos con mucho cuidado. En sí, los 2 testigos van a hablar la doctrina verdadera, enfocarse en la escritura, en el Mesías, y no van a tener relación con ninguna de la falsedad que se da hoy en día en un montón de religiones que hay. Se dice que este año es cuando empiezan los 3 años y medio de las plagas. ¿Es esto cierto? Esto por cuanto es imprescindible que primero se construya el templo, y de ahí empiezan todas las plagas. Empieza todo, o las plagas empiezan antes. En el cristianismo normalmente se ha creído que primero se construye el templo, o sea, se construye el templo y ahí empiezan los últimos 7 años, pero en realidad, como explicaba ahora, el sacrificio continuo empieza 250 días después de que empiecen los últimos 7 años. De ser así, eso quiere decir que pueden empezar los últimos 7 años sin que el templo esté construido. Se construirían durante los primeros 250 días, o al menos ahí se completaría lo que necesitarían para empezar con sacrificios en ese lugar, que sería donde empieza el sacrificio continuo. Entonces los últimos 7 años pueden empezar, o en ese caso, como dice, los primeros 3 años y medio pueden empezar sin que haya un templo. Ahora bien, este año pues ha sido propicio por todo lo que está sucediendo y cuánto quieren acelerar el nuevo orden mundial, pero como he dicho, si no se da la guerra, la tercera guerra mundial en los próximos 2 meses, eso indicaría que todavía no estamos en ese primer año, además de que si no se termina o si no se hace un templo pronto, pues tampoco, lo cual no ha sucedido. Entonces habría que ver este próximo año, que no me extrañaría sea mucho más movido que este, que ya ha sido suficientemente movido en el aspecto profético. Entonces, sí, como digo, tener los ojos abiertos para todos los eventos que dice la escritura y poder conectarlos para ver si nos encontramos ya en ese tiempo. Y como he dicho, he estado esperando para poder decir si es así o todavía falta. Dice, ¿quiere decir que todo empieza al finalizar o empezar la tercera guerra mundial y después empiezan las plagas, o ellas empiezan antes? La tercera guerra sería el detonante de todo, ¿no es así? La tercera guerra mundial sería el aviso de que ya se está dentro de los últimos 7 años, pero la tercera guerra mundial es la primer plaga, pero es el segundo evento del apocalipsis. Entonces es la primer plaga negativa y clara para los que al menos conocen la escritura de que ya se está dando el fin, por lo que aparece en el segundo sello, que se le da una espada al jinete del segundo caballo rojo, se le da una espada para que quite la paz del mundo. Entonces eso sería el segundo sello, después de unos meses de haber empezado los últimos 7 años, cuando los 2 testigos empiezan a predicar o dar testimonio. Después dice, al final podríamos decir que les va mejor a los que están muertos, dado que no pasan por la tribulación, dado que a ellos solo les queda esperar por la venida, en camino a los que estamos en la tierra. Vamos a ver, solo les queda esperar por la venida, en cambio a los que estamos en la tierra pasamos por la tribulación. Pues entiendo su punto, pero en realidad también
el Mesías le dijo a los discípulos acerca de la gran bendición que tendrían los que estuvieran en este tiempo, si perseveran hasta el fin, porque a pesar de estar en tribulación o a pasar a través de la tribulación no los destruirá, no los va a dañar, ya que Yahweh los protege. Y los que estén durante la tribulación son los que van a tener la oportunidad de ser escogidos, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Los pocos se van a convertir en la esposa de Mashiach en las bodas del Cordero. Los muchos que van a tener que pasar por muerte y sí van a sufrir un momento en la gran tribulación por haber rechazado la doctrina de los dos testigos, la verdadera doctrina, al Mesías correctamente y todo lo demás. Esos que tengan que morir van a ser resucitados y por ese momento de tribulación van a ser invitados a las bodas del Cordero, repito, como invitados. Entonces, esos que logren entrar a las bodas del Cordero son los que van a poder estar durante el milenio en la tierra, que serían los que fueron escogidos como los 144,000 que son la novia del Cordero en las bodas del Cordero, la congregación escogida que es representada por Filadelfia en Apocalipsis 3, y los invitados a esa boda que serían los muchos que terminan muriendo en la gran tribulación cuando se da lo de Oseas 5:7 que en 30 días mueren. El resto de gente que ha muerto antes de los que pasan por este tiempo de tribulación, esa gente resucita hasta dentro de un milenio para el juicio final, y ahí pues los que hayan muerto en Mashiach van a tener la bendición de entrar al reino, pero los que hayan sido escogidos en este tiempo final de tribulación son los que van a juzgar y los que van a reinar por la eternidad. Entonces la bendición, la promesa para los que pasan este tiempo es gigantesca, y por eso hasta se ven algunos escritos que los discípulos tenían un cierto celo de los que vendríamos en el fin de los tiempos, por la bendición que vendría para nosotros, puesto que está escrito, Yahushua les dijo a los discípulos que ellos serían benditos, pero más benditos aquellos que no le vieron y creyeron en él, mientras que los discípulos sí le vieron y lo tuvieron que ver resucitado para completamente creer e ir a predicar y estar dispuestos a morir. Entonces, espero eso haya quedado claro. Dice, ¿hay alguna conexión en que Júpiter y Saturno estén en la constelación de Capricornio, los tres juntos, o solo es normal? Esta es una captura de pantalla con una aplicación que se llama Skyview. Normal en el sentido que estas cosas suelen pasar, pero sí tienen siempre algún significado o alguna influencia. En sí también, ¿verdad?, hay un aspecto positivo y negativo para todo en esta realidad. En lo que respecta a lo negativo, Saturno representa a Satán, a Cronos, que es el primer Satán, que está conectado con la muerte, y Júpiter, que está conectado con Zeus, que sería Lucifer. Entonces esto sería como Samael y Lucifer, a pesar de que después de la caída de Ariel, que se convirtió en Samael, en el judaísmo conectan a Samael con Marte, pero el hecho de que Saturno es Cronos y Cronos es el tiempo y Samael fue creado con el tiempo mismo, los conecta entre otro montón de cosas. Por eso sería aquí como los dos primeros satanes, Lucifer y Samael, unidos en la constelación de Capricornio, que Capricornio es una cabra marina, por decirlo así, con cola de pez, lo cual se conecta también con Samael, que fue un ángel caído que salió, bueno, un ángel antes de caer, que fue creado del agua, y se reveló como una cabra. Normalmente representa a los que se rebelan. Entonces podría ser una influencia negativa de prueba lo que se ve ahí, pero también el sol ahorita no está ahí, entonces eso, por decirlo así, le quita un poco de fuerza a esa unión que se está dando.
pero, pero sí, sí puede ser algo, habría que ahí prestar atención a los eventos mundiales. Dice aquí, ¿usted piensa que esta inyección del COVID sea la marca de la bestia, ya que pinta mucho por las restricciones que hay a nivel mundial? Ya no se va a poder viajar a otros países sin pasaporte COVID ni entrar a los lugares públicos. Se parece mucho a la descripción de la marca, además de que la marca de la frente podría ser el termómetro digital con el que miden la temperatura todos cuando ingresan a X lugar. Está muy raro eso. Bueno, de que se está pareciendo demasiado, se está pareciendo demasiado. Y como ya he dicho, aunque no fuese finalmente la marca de la bestia, está siendo llevado a eso sin lugar a dudas, y quizá esto ahorita sea apenas el inicio y tenga que ver con el cuarto sello y la quinta trompeta, que son dos eventos particulares que se podrían conectar con lo que está sucediendo con la inyección y lo que puede llevar estas pruebas iniciales, estos experimentos que han venido haciendo con la población del mundo. En el cuarto sello se muere una cuarta parte de la humanidad. Nada raro que digan que es por un virus, por lo que dice la escritura en el cuarto sello. Y en la quinta trompeta se dan poder a unas entidades que tienen poder como los escorpiones, que por supuesto tienen una cola que puede poner un veneno, inyectar un veneno en la persona. Y dice que las personas van a estar siendo torturadas por 5 meses y van a desear la muerte, pero la muerte va a huir de ellos por varias razones de lo que parece que están inyectando con esas inyecciones, valga la redundancia. Parece ser que puede llegar a cumplir, repito, ese cuarto sello y esa quinta trompeta, dependiendo, me imagino, las dosis o lo que vayan a modificar, o cómo vayan a modificar esas inyecciones para un futuro, con los refuerzos y todo eso. Pero sí, todas esas restricciones es claro que están preparando a la gente. Ahora, como dije, aun si no fuese, hay demasiada negatividad, demasiadas cosas negativas de los ingredientes que trae esa inyección. Por ende, aun si no lo fuese, completamente estoy en contra y la gente no debería ponérsela. Pero sí, todo lo que está sucediendo está llevando a eso. Entonces se parece tanto que es suficiente, digo yo, para mejor evitarla por completo. Más ver cómo las personas se comportan y cómo no tiene ningún sentido lo que piensan con respecto a esa inyección, porque si piensan que los salva, entonces ¿por qué se preocupan porque otros se las pongan o no se la pongan? Si ellos con tenerla ya deberían estar protegidos. ¿Por qué siguen poniéndose la mascarilla después de ponérsela? ¿Por qué? Un montón de cosas. Son un montón de cosas en realidad que muestran que el pueblo está ciego, tristemente. No todo, obviamente, bendito Yahweh, pero lo que muestran los medios es esa parte y parece mostrar, o sea, hace que la gente piense que todo el mundo está en las mismas, ya que no muestran todos los que están en contra de todas esas restricciones y todas esas cosas que no son legales que el gobierno quiere hacer y que la gente se deja por miedo a una ilusión que les crearon. Entonces, solo esta que dice: ¿qué castigo recibirán los que cambien el significado de la escritura? Eso sería, dependiendo de cómo lo cambien, sería agregarle o quitarle. Y como mencioné ahora, en Apocalipsis dice: los que le agreguen, se le agregarán a ellos las plagas del Apocalipsis. O sea, tendrán que pasar por las plagas postreras, y aun si no estuviesen en el tiempo de las plagas postreras, de alguna manera pagarán similar, pagarán con un sufrimiento similar. Mientras que los que quiten, su nombre será quitado del libro de la vida, o sea, serán echados en el lago de fuego.